Buen día, soy el licenciado Carlos Pimentel y en este video voy a hablarles de los más importantes filósofos que ha tenido la humanidad. Y para eso voy a hablar los que tengo aquí anotados en mi libro que escribí, Pimentría Universal 2001, donde hablo de los 2001 personajes más valiosos de la humanidad de todos los tiempos. Y digo 2001, ¿por qué no digo 2000? ¿Por qué digo 2001? Porque ese uno es Jesucristo nuestro Señor. Él es Dios hecho hombre. Y por lo tanto no puedo ponerlo junto a los otros 2000. Por eso hago esa distinción. Y me baso en los personajes en todas las actividades humanas, basándome en la COSUB, la clasificación de ocupaciones de la sabiduría universal de Pimentel, en la cual clasifico a todas las ocupaciones humanas, absolutamente a todas, en 12 áreas. Cada área tiene 12 ramas. Por lo tanto, son 144 ramas ocupacionales. Y cada rama ocupacional tiene muchas actividades, muchas ocupaciones, muchas cientos hasta miles de ocupaciones cada rama. Y son 12 áreas con 12 ramas, 144 ramas ocupacionales. Para que sepas cuáles son, o escuches de mi parte cuáles son esos 2001 personajes más valiosos, puedes basarte, leer mi libro, adquirir mi libro Pimentría Universal 2001, que se encuentra en Amazon, en Carlos de Jesús Pimentel Flores. Y si te gusta este video, al final del video, este video de YouTube, puedes darle un clic en suscribirte para que te recibas información que yo te puedo proporcionar sobre deporte, arte, ciencia, religión, tecnología, medicina, historia, política, ingeniería, doméstica, arte, todo. Muchas ocupaciones que tengo escritos en mis más de 100 libros. Y también en base a mi sistema SAT universal, el CISATUN, que yo fundé, del universalismo. Entonces vamos a hablar de los filósofos que pertenecen a el área humanística, a la rama filosofía. Y voy a hablar de los filósofos más importantes. Antes de pasar a decir cuáles son los filósofos más importantes, quiero mencionar cuáles son las etapas del pensamiento humano que ha pasado a la humanidad. Primero podemos decir muy brevemente, muy simplificadamente, que primero fue un pensamiento pragmático, únicamente hacer lo que servía para vivir. Después apareció un pensamiento mitológico, o sea, de mitos. Creer que llovía porque el dios de la lluvia así lo quería, o por eso los apaches hacían danzas para que lloviera, o el dios Tlaloc de la lluvia en los aztecas, y muchas formas de ese pensamiento mitológico. Después, la siguiente etapa de la humanidad, surgió un pensamiento filosófico, la filosofía, que hablaba de las grandes verdades universales, ya no mitos, sino las grandes ideas universales, principios universales. Después, o a la par, surge el pensamiento teológico, o sea, basado en Dios. Pero hay teologías que son mitologías. Por ejemplo, las teologías hindús hablan de muchos dioses, de muchas formas, que eso es una mitología también, ¿no? La teología basada en un dios. Y después aparece que el pensamiento científico. Eso es lo más avanzado de la humanidad, el pensamiento científico, donde todo lo que se diga se tiene que basar en comprobación, pues, científica, valga la redundancia, y ya no cada persona puede decir lo que se le pegue la gana y darla como verdadera.
hay que demostrarlo. Bueno, yo diría que hay una etapa posterior que es el pensamiento universalista. Yo soy el fundador del universalismo, donde integro todo. Voy a hablar de los filósofos más relevantes. Antes quiero decir que hay básicamente dos corrientes filosóficas generales. La corriente filosófica materialista y la corriente filosófica idealista, en una forma de clasificarlos. Hay otras formas de clasificar la filosofía, con filosofías de tendencia oriental, de tendencia occidental, de tendencia mítica, de tendencia racional. Hay muchas formas, pero voy a pasar a hablar de esto. Antes quiero decir que los grandes sabios, los grandes herederos de la filosofía son los griegos, Grecia. Todo el mundo sabe de los grandes filósofos griegos. Así como los grandes literatos fueron españoles, los grandes inventores son norteamericanos, los grandes Bueno, después sí, voy a pasar con los grandes filósofos. Número 1. Siempre que pensamos en filosofía nos llega a la mente Sócrates, el filósofo griego fundador del método de la mayéutica y el inventor de la frase que dijo: yo solo sé que no sé nada. Creo que fue él, sí estoy seguro que fue él. Fundó la filosofía política, fundó propiamente la ética y más. Número 2, Platón, el griego que fundó la academia. Es un gran representante del idealismo, como dije, corriente idealista. Número 3 sería Aristóteles, pero yo Aristóteles lo tengo en otra sección, en el pensamiento matemático, porque fue un gran matemático, pero como filósofo es el gran representante de la corriente materialista. Ahorita explico qué son ambas corrientes. Voy a decir con los grandes filósofos. Además de los grandes filósofos griegos, también Alemania tuvo una gran influencia en la filosofía. El más grande representante es Immanuel Kant, con su libro que se llama Crítica de la razón pura. Otro griego, Epicuro, fundador del epicureísmo, habla del hedonismo en forma racional. Otro gran filósofo es el francés Jean-Paul Sartre, fundador del existencialismo, otra corriente filosófica, y de un marxismo humanista. Soren Kierkegaard, de Dinamarca, otro representante del existencialismo. El siguiente gran filósofo es Federico Nietzsche, el alemán, que a mí no me gusta su filosofía porque escribió el libro El Anticristo, donde dice que ser cristiano de paz, humildad, es debilidad. Está equivocado, no entiende lo que es la humildad, el amor y la paz humana cristiana. Pero bueno, tiene muchas ideas buenas. Otro gran filósofo es Demócrito, el griego, que es básicamente el fundador del materialismo, porque él hablaba desde la antigüedad. Él nació en el año 460 a.C., habla de un concepto como el átomo, sin conocerlo, pero él hablaba de una partícula así, inicial. Otro gran filósofo holandés, porque también los holandeses son grandes filósofos, Baruch Spinoza. Él escribió el libro Tratado de la Reforma del Entendimiento. Christian Wolff, el alemán, otro filósofo, es el gran representante del racionalismo. Erasmo de Rotterdam, holandés, escribió el libro Elogio de la Locura. Otro gran filósofo, Arturo Schopenhauer, de Polonia,
Él trató de unificar la filosofía oriental con la filosofía occidental. Y era un filósofo evolucionista que habla de la evolución de las cosas, aunque no era desde el enfoque científico, sino filosófico, fue Teilhard de Chardin, el francés. Otro gran filósofo, Herbert Spencer, de la corriente de los filósofos británicos. Cuando digo británicos me refiero a ingleses, que también pueden ser galeses, escoceses, pero digo británicos, digo ingleses. Siempre que diga en todos mis personajes británico me refiero a que es inglés. Herbert Spencer también habló de una filosofía naturalista, evolucionista. George Berkeley, irlandés, parte de Gran Bretaña, no sé si es de la Irlanda británica o de la Irlanda no británica, escribió el libro Tratado de los Principios del Conocimiento Humano. El otro alemán famoso en la filosofía, Wilhelm Dilthey, alemán. Otro gran filósofo, ahora de la corriente norteamericana, tenemos a John Dewey. Habla de la filosofía pedagógica. Y otro filósofo americano es Henry Thoreau, como se diga, Thoreau se pone. Él habla un poco de la filosofía en relación con la relación social, que es la desobediencia civil. El gran filósofo español, el número uno en España en la filosofía, es José Ortega y Gasset. Él es exponente del perspectivismo y la razón vital. Nos vamos otra vez a la antigua Grecia. Diógenes de Sinop. Diógenes hablaba mucho del desapego, el no interesarse por las cosas de este mundo, ni materiales, ni nada, del nihilismo, como de un vacío iluminador. Recuerdo que en un programa de Cantinflas Show, le pregunta, en el personaje de Diógenes, le pregunta el emperador a este Diógenes que estaba en un barril, le dice: dime, por tu sabiduría, dime qué quieres que te dé, porque eres un gran maestro, pídeme lo que quieras, le dijo el emperador. Y le dijo Diógenes: lo que quiero es que te quites porque me estás tapando el sol. Qué simpático, ¿no? Pero era su filosofía, no quería nada, nada más quería que le diera el sol. Otro gran filósofo es Orígenes. Así se llama, Orígenes. Acercó la filosofía a la cristiandad, o sea, cristiandad con helenismo. Es una gran aportación. De la corriente inglesa, John Stuart Mill y David Hume. Estos dos filósofos británicos, ya dije ingleses, hablan del sentido funcional y práctico de la filosofía. Otro gran alemán, Martin Heidegger, escribió su libro Introducción a la Metafísica. Hablan de más allá de lo que se ve. Nos regresamos a la antigua Grecia. Tales de Mileto, de los 7 sabios de Grecia. Los otros sabios no los voy a mencionar porque los menciono en otras partes de estos de mis personajes, de los 1001 personajes. Como les digo, si les interesa este video, denle un clic en suscribirse porque van a recibir información que yo voy a proporcionar de muchas cosas, de mis más de 100 libros que he escrito. Y también de cosas tanto filosóficas, espirituales como materialistas, científicas. Muchas gracias.